Obrigado para você. Depois. Professora Iramaia, fique à vontade. Hola, muy buenas noches. El profesor Juan, voy a pasar a presentarte a los alumnos y después, si hace falta, si alguien no entiende lo que estás a hablar, yo puedo hacer un poquito de la traducción. ¿Vale? Excelente, excelente. Bien, me entiendes bien, ¿no? Super bien, te entendo. Vale, gracias. Então, gente, não sei em quanto que a gente vai poder fazer, não sei, eu estava falando para ele que eu vou fazer a tradução, caso seja necessário, para vocês aqui, o que vocês não entendam. Então, eu não sei quanto vai ser necessário para vocês que estão aqui presentes nessa aula. Eu vou passar agora a apresentar o currículo do professor. Então, o professor Juan Camilo Riobo Rodrigues é doutor em História pela Universidade de Guanajuato, que era no Chile. Ele é mestre em História Regional Continental pela Universidade Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Distrital Francisco José de Caldas. Atualmente, ele atua como professor pesquisador e o seu campo de estudo está voltado para a história cultural da América Latina, através da análise de fontes como literatura, cinema, música e principalmente fotografia. Então, professor, eu acho que a gente pode dar início à sua palestra e nós aqui agradecemos imensamente a sua participação. Espera que eu estou falando em espanhol. Entonces, a nosotros nos gustaría agradecer muchísimo su participación en esta aula magna, en el máster en Ecología Humana y Gestión Sostenible, que se desarrolla en 3 departamentos de la campus de la Universidad del Estado de Bahía, que es una universidad multicampi. Estamos en 26 ciudades en nuestro estado y te damos las gracias por disponer de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Gracias. Cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Se permite hacer una presentación, ¿cierto? Compartir una presentación. Sí, por favor. Ya. ¿Se puede observar mi presentación en estos momentos? Sí se puede, Ya, pero no está perfecto. en tela llena, pantalla llena. Ya, perfecto. Tú me dices, ahí está pantalla llena. Todavía no. Ya. Ya la tengo completamente cubierta. Gente, vocês estão vendo a tela inteira do professor? Porque aqui no meu celular não aparece. Eu estou em celular também, pode ser isso? Ainda não. professora. Tá. Não, Precisa todavía compartilhar da já expandida. sim. Ele tem permissão para... Ah, tem, sim. Bem. Lo que podrías hacer es cerrar la presentación y el compartir tela y abrirla otra vez en ya expandida y después volver a compartir. Ya, vamos a ver si funciona. Voy a compartir.
Ya, ahí se verá. ¿Completa ahora? Ahora sí, Ahora perfecto. sí. Ya, perfecto. La están viendo completa, ¿cierto? Cierto. Ya, voy a comenzar. Bueno, primero que todo, un saludo a todos ustedes. Gracias por su asistencia. Estoy muy contento. Para mí siempre le tengo un cariño muy especial a Brasil. Siempre he dicho que será mi segunda casa. Yo soy colombiano, pero siempre le tengo un cariño muy especial y especialmente al nordeste de Brasil, donde tuve la oportunidad de vivir un par de meses que fueron muy intensos y fueron muy importantes para mí. Yo hoy quería hablarles un poco acerca de cómo se ha construido esta serie de memorias alrededor del sertón, pero siempre yo he sido un investigador muy preocupado sobre todo por establecer como paralelos y mirar otros ejemplos, no solamente quedarme en el ámbito regional, sino hacer como estas miradas transnacionales, un poco que no se enfocan solamente en un solo territorio, sino que ven las diversidades y también las diferencias que existen a nivel panorámico. Entonces, yo voy a hacer en esta presentación cómo existe, guardando las proporciones historiográficas sobre el concepto, cómo existen también estos imaginarios se han replicado en otros lugares que son similares en la forma que se ha definido, por ejemplo, esta gran categoría que hoy nos referimos al sertón. Y se trata de un lugar que queda, o más bien que un lugar, una región que se conoce como la Tierra Caliente en México, que es un lugar donde se unen los estados de Michoacán y Guerrero, que en la actualidad es una región bastante complicada, sobre todo por el tráfico de drogas, pero es una región también que se ha constituido históricamente como una región agraria, una región con muchos conflictos sociales y con muchos matices también, que tiene mucha de este discurso también del sertón. Y lo hago también en panorama con un caso que conozco muy cercano, que es el occidente de Boyacá, que es en Colombia, y cómo también estas representaciones han construido a través de los tiempos un concepto de región, digámoslo, llena de violencia, pero por otro lado lleno de esperanza, lleno de imaginarios, llenos de representaciones. Entonces ahí es el sertón, que ya conocemos. Esta es Tierra Caliente, que es un lugar el que está aquí situado en el punto rojo. Es un lugar donde hay mucha, digámoslo así, mitología, mucha leyenda, y es una región reconocida por sus luchas de carácter agrarista. Principalmente la Revolución Mexicana se libró en este espacio, y también muchos apartes en la conquista. Fue zona, no fue anexa al Imperio Azteca ni al Imperio Maya, sino que ellos tuvieron una diversidad de indígenas, y este mestizaje fue el que conformó una región bastante interesante digámoslo, en el sur, alguna parte del sur mexicano. Por otro lado, tenemos al occidente de Boyacá en Colombia, que es una región netamente campesina, con un desarrollo agroindustrial importante a finales del siglo XX, comienza a convertirse en un pilar económico, pero digamos al principio fue un espacio de disputas territoriales, de violencia política, de muchos líderes que fueron asesinados a inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, y fue episodio también en muchos momentos de la historia colombiana de guerras civiles. Entonces es un espacio bien interesante, también matizado por esta idea campesina, creo que es lo que une estas tres historias o estos tres paralelos que estoy haciendo de, de definición de un sertón más allá, ¿no? Y es un sertón que se replica en otros espacios, y que es importante, creo yo, que los estudiantes vean cómo a través de un rasgo geográfico se consolida todo, en este caso, toda una cultura, toda una memoria, toda una actividad, digámoslo, histórica, acontecimental.
Comienzo con una fotografía para hablar un poco, he hecho una reflexión con el paso de los años sobre lo que es el Sertón. He acumulado un par de lecturas, he hecho revisión de varios archivos y para no decir como lo evidente, yo creo que ya una reflexión un poco más panorámica, hay temas que se escapan un poco del análisis y es que nos enfrentamos con un mundo rural, ¿no? Hay un mundo agrario que se desacelera en el tiempo por los procesos de industrialización que hay en las grandes ciudades y al contrario, estas zonas, digámoslo, más rurales comienzan a trazarse en este tiempo histórico, por llamarlo de esa forma. Y producto de esta desalerización del tiempo histórico, surgen una serie de imaginarios sobre los territorios. Hay un análisis también que se ha escapado, pero me parece central, y es los procesos de mestizaje que se libraron en estos espacios, ¿no? Hay todo un mundo indígena, hay todo un mundo negro, hay todo un mundo del conquistador, ¿no? Que comienza a construir sus grandes latifundios y comienza a construir su perspectiva también de lo que debía ser un espacio próspero y un espacio para, sobre todo, su desarrollo económico, que creo que eso es lo que va a desembocar en las tensiones que surgen a finales del siglo XIX, que se llamó, y que es el gran tema que yo he estudiado, que es el cangazo. No quiero amontonar, no quiero llenar la conferencia señalando los efectos del cangazo ni mencionando los personajes. Me parece que fue un gran fenómeno histórico paralelo en los países que estoy mencionando, en Colombia y México, donde los conflictos por la tierra, sobre todo, y esta ruptura, ¿no? Y esta llegada de la modernidad, una modernidad entendida como un proceso más allá de la economía, sino un proceso sobre todo de un discurso nacional. Es donde todos estos lugares, por ejemplo el Sertón, comienza a verse como espacios anticivilizatorios, donde no hay civilización y donde es importante llevar la civilización. Ese es por lo menos los rasgos de otro fenómeno histórico que fue el milenarismo, Antonio Colselheiro, que fue lo mismo, este enfrentamiento y un paradigma moderno que choca, ¿no? con esta idea rural. Y ese creo que es su principal rasgo o un rasgo predominante para hablar del sertón, ¿no? del más apropiadamente del nordeste, que es como se conoce históricamente fuera de Brasil a este espacio de este país. ¿Qué se puede resaltar? Que el sertón y el nordeste es diferente. Hay regiones donde esta modernidad y este choque entre la industria, entre los grandes latifundios se vivió con mayor intensidad y en otros con menor intensidad. Entonces, lo primero que yo resaltaría en este caso es mencionar que no podemos hablar de un nordeste de una forma singular, sino más bien una historia nordestina y de los nordestinos, así en plural, porque todos sus rasgos serán diferentes. ¿Qué prima en esta primera etapa? Yo creo que prima una fase de criminalidad, una visión de criminalidad y, como yo lo quiero resaltar, una visión anticivilizatoria, un espacio geográfico que necesita ser civilizado, que necesita ser intervenido para anexarse a un discurso patrio mucho más uniforme, porque cuando se forman nuestras grandes capitales económicas, nuestros grandes centros industriales, todas estas zonas desconectadas y apartadas comienzan a ser parte de un problema de seguridad en su momento y también ahonda este asunto que es muy latinoamericano, que son los conflictos por la tierra. Por otro lado tenemos voy a hablar ahora de Pierre Berger en un segundo, pero Pierre Berger tiene una historia muy simpática porque se relaciona directamente con México y se relaciona directamente con Brasil. Ya voy a entrar a explicar el fenómeno de Pierre Berger, sobre todo de su fotografía. Esta foto la tomó Pierre Berger en México, la anterior es en el nordeste, Macacheira, creo que es como caña lo que tiene ahí, caña, pensé que era Macacheira, es caña. Esta foto es muy importante porque él la toma en los famosos Altos de Jalisco, que es una zona de conflicto rural donde se desarrolló parte
Revolución Mexicana, en principios del siglo XX, y es reconocida también por este mestizaje indígena muy popular y muy fuerte, donde también los grandes latifundios se enfrentaron. Entonces aquí tenemos un paralelo muy interesante a nivel histórico, y es estos conflictos con el mundo rural, estas tensiones que comienzan a manifestarse con el nacimiento de los grandes centros capitales mexicanos. En este caso hablo de Guadalajara, que es el gran centro, y Morelia, en Michoacán. Entonces, todos estos grupos indígenas, todo este mestizaje, toda esta población que de alguna forma se desprendió de estas perspectivas de modernidad, comienza a centrarse en espacios un poco lejanos y conflictivos en su momento. También se atendió el asunto del Bajío, la Tierra Caliente mexicana, se le dice Tierra Caliente, como un espacio óptimo para la criminalidad, por ejemplo. En el discurso nacional, el Bajío, la Tierra Caliente mexicana, es conocida como un sector violento, y que en la actualidad se mantiene ese imaginario de violencia rural. En el caso colombiano es un poco más emblemática, ¿no? Porque hay una ruptura, porque en este espacio, el occidente de Boyacá, se libró principalmente las batallas de la independencia que dieron la vida republicana a Colombia, pero después hay un cambio de paradigma interesante cuando comienzan a aparecer las divisiones entre partidos políticos, y esta región se vuelve muy conservadora y comienza a marginarse como del discurso público liberal, y comienza a florecer un conservadurismo en todas sus instituciones, en su vida política, en su vida cultural. Es una zona reconocida por sus grandes iglesias, por sus grandes haciendas. La figura del hacendado toma mucha fuerza, la figura del trabajador, y especialmente será el campesino el que marque toda la tendencia. Colombia es un país con una historia agraria muy amplia. Básicamente sus luchas, sus niveles de violencia se han medido principalmente, diría yo, por orden de las tensiones agrarias que hay en el país. Son problemáticas que se mantienen, me atrevo a decir que hasta la actualidad han surgido movimientos de lucha por la tierra, movimientos pacifistas, pero también movimientos que han utilizado la violencia como una práctica política para alcanzar esa anhelada o esa imposible reforma agraria colombiana. Retomando otra vez de vuelta al sertón, hay un fenómeno muy interesante que va a comenzar esta polifonía de memorias, y me parece que es la literatura de cordel. Es una expresión literaria que yo solamente he visto con tal fuerza en Chile. En Chile hay una serie de manifestaciones de la literatura de cordel, pero Brasil me parece que lo hizo mucho más extensivo. Esta idea del cordel en las plazas de mercado, del cordel en las grandes avenidas, de estas historias, de estos personajes nordestinos, comienza a sugerir otras miradas de lo que ocurría en estos lugares de conflicto rural. Y aquí yo pondría una palabra clave: se rompe este exotismo, esta mirada exótica de un lugar, y es a través de la literatura de cordel que comienza a aparecer las subjetividades. Nos damos cuenta que hay personajes en ese sertón, nos damos cuenta que hay actores sociales, que no es tan uniforme como lo dice el discurso nacional, que hay diferentes roles que se juegan en ese espacio, ¿no? Entonces me parece que la literatura de cordel nutrió toda digámoslo, yo soy un poco quisquilloso con la palabra, toda esta mitología, de alguna forma, toda esta mitología del ser nordestino, pero es la literatura de cordel la que comienza a conectar ese mundo, y lo comienza a conectar a sí mismo. A sí mismo. Clave la imagen en este caso, la técnica. Tal vez no había los niveles de alfabetismo para la lectura, pero la imagen va a ser muy clave.
y los nordestinos comienzan a verse reflejados en esas historias. Y creo que esto es parte de una identidad, son los inicios de una identidad regional que después se irá consolidando con el paso de los años. Después viene, creo yo, la literatura. La literatura en este momento como un texto narrativo, el texto clásico de Graciliano Ramos, Vidas Secas, me parece un ejemplo que pone sobre la mesa este debate de testimonio o huella, ¿no? Entonces, si hay un testimonio, de pronto es mirado como objetividad, y si hay huella, hay veces es mirado más como un asunto de subjetividades. Pero me parece que Vidas Secas es una narración que pone de panorama o pone el lente sobre todas las proyecciones y sobre todas las tensiones. Y creo yo que aquí sí hay una mirada muy interior, muy íntima de la vida, digámoslo, dentro de este mundo anticivilizatorio, ¿no? De este mundo difícil, de este mundo donde hay sequías, donde hay tensiones económicas, donde hay agresiones, donde hay una violencia, donde ser hombre implica eh, tener un marco normativo de acción. Entonces me parece que sobre todo este texto de Graciliano Ramos pone el dedo ahí sobre esa construcción de ese imaginario. Pero no fue el único caso, es decir, que estas expresiones literarias también se vivieron en los espacios que yo estoy contando, en el caso mexicano y el caso colombiano. En el caso de mexicano aparece una novela que se llama El Zarco, también muy importante. El Zarco trata sobre las aventuras de un grupo de bandoleros en los Altos de Jalisco, y cuenta desde una perspectiva todavía muy criminal, todavía atado a la perspectiva criminal, de cómo los bandoleros construyeron un imaginario de sí mismos, donde las disputas territoriales, las disputas fronterizas, las disputas con el Estado, el Estado en formación, provocaron el surgimiento de este tipo de grupos. Entonces es una novela costumbrista, que también creo que le cabe el concepto también a Graciliano Ramos, que resalta mucho el lenguaje de la zona, y resalta también esta mirada un poco que sigue, pese a que trata de reflejar el mundo campesino, sigue siendo una mirada muy externa, porque Ignacio Altamirano construyó una obra a partir de lo que él observó, entonces, y de lo que él supo por fuentes judiciales. Entonces es una mirada que continúa siendo mucho más panorámica, pero mantiene una distancia sobre todo con el fenómeno, con este fenómeno que está ocurriendo aquí. Este es en Tierra Caliente, lo mismo que ocurrió en el Sertón. El fenómeno en Brasil fue el cangazo, aquí será el bandolerismo. Lo mismo ocurre en Colombia, similar. El Cristo de Espaldas es una novela icónica de la literatura colombiana, también hace parte de estas otras narrativas, estas otras representaciones, y esta narra la historia de un sacerdote que llega a un pueblo y comienza a ver todos los atropellos del poder político y todas los dramas que hay sociales, y de nueva cuenta vuelve esta figura externa de un escritor externo de una ciudad a contarte cómo son las costumbres y cómo se vive la intimidad dentro de estas regiones, digámoslo, en este momento, sobre todo caracterizadas por un exotismo, ¿no? Sin embargo, considero que la literatura comienza a abrir las vetas para conocer estos espacios. Ya. Luego de las diversas expresiones literarias que se pueden establecer un paralelismo entre los tres países, surge el fenómeno de la fotografía, tanto en México como en Brasil. Pero esta va a ser muy interesante. Yo me voy a remitir a la circulación de las imágenes que hizo Pierre Berger en Brasil y México. Pierre Berger viajó por diferentes países y se centró sobre todo en la sociedad campesina, porque tenía una utopía, en ese momento había toda una utopía
de que el mundo lo podían cambiar los campesinos, ¿no? Y lo podía cambiar, se podía cambiar socialmente. Cuando él hace su viaje a México en 1930, era el gobierno de Lázaro Cárdenas, que es un famoso presidente liberal del México postrevolucionario. Lázaro Cárdenas tenía todo un proyecto nacional y todo un discurso nacional de los indígenas al poder, ¿no? Y Pierre Berger llega a este espacio a tomar fotografías y a, más que testimoniar, creo que él es un fotógrafo que es participante, ¿no? Él es participante. Aparte de sus fotos del río San Francisco, las fotos que tiene en Recife, en Salvador, me parece que él tiene un discurso, me parece que él es un actor también de estas fotografías y él está buscando mucho esa utopía, ¿no? Esa utopía de Lázaro Cárdenas, del campesino al poder y el poder para el campesino, ¿no? Entonces, es la circulación de las imágenes que ocurre en Francia, si mal no estoy, y una exposición que hace en Perú que demuestra o devela todos estos lugares geográficos que en ese momento comienzan a tener visibilización, ¿no? Entonces comienza a reconocerse el sertón, comienza a reconocerse la tierra caliente, pero comienzan a reconocerse estos actores también que lo integran. Entonces la fotografía de este personaje va a ser clave, es clave en ambos países, inclusive lo dejo para un estudio, estoy trabajando la fotografía de Pierre Berger en ambos países porque me parece que son documentos demasiado potentes de esta ruptura con la modernidad, de estas tensiones con la industrialización y de cómo en ambos países se construyó esta idea del campesino, ¿no? Entonces es clave la fotografía. Esta foto la tomé de una exposición de Pierre Berger que se hizo en México para que ustedes veanla en el año 2017. Entonces es un tema todavía muy contingente, ¿no? Y que ha servido también para reflexionar sobre estos acontecimientos. Luego de la fotografía y la literatura, otro aspecto central de esta masificación y de esta representación del bandolerismo me parece a mí que es el cine, que fue lo que nosotros pudimos ver desde otros países. Creo que es el cine de Glauber Rocha el que posiciona sobre todo este espacio, porque como colombiano, por ejemplo, uno tiene una imagen del Brasil, Río de Janeiro, ¿no? Río de Janeiro, las playas, pero no se conocía mucho este Brasil más rural, más desértico. Y con Glauber Rocha hay un testimonio, ¿no? Hay un intento y un imaginario por contar esa historia de ese otro Brasil y también por centrarse geográficamente en un lugar. Entonces yo creo que este es un documento muy importante, sobre todo esta película es muy importante para comprender ese paso o esa transición que hay del campo a la ciudad. Este va a ser un documento muy importante, creo que es acuño el término latinoamericanista, porque te permite ver de alguna forma cómo existían unos imaginarios sobre una geografía específica. Entonces creo que Glauber Rocha lo hace de una forma muy magistral y como muy ejemplificativa para el resto de América, ¿no? Por otro lado tenemos a Macario, que es una película mexicana, también un poco sobre el fenómeno de tierra caliente. Es la historia de un hombre que se encuentra con la muerte y la muerte le da a elegir entre si come un plato súper rico o come o le da dinero a sus hijos y él prefiere comer el plato. Es como un drama muy rural. Y también vuelve a poner esta idea de un México empobrecido, un México con dificultades, sobre todo con este mundo indígena, con todavía deudas con este mundo indígena, con un mestizaje muy conflictivo. Entonces esta película también va a ser muy central y termina fortaleciendo esta idea de tierra caliente, así como lo hizo Glauber Rocha con el Sertón. En Colombia ocurrió lo mismo.
hay toda una exposición cinematográfica, no con la intensidad que ocurre en el caso brasileño, porque el caso brasileño es excepcional, como lo veremos a continuación. Pero Cóndores no entierran todos los días es otra película que puso sobre el debate público en Colombia, pues el asesinato de campesinos en manos de grupos latifundistas o grandes dueños de la tierra, los tenientes, los grandes políticos ligados a un territorio, los dueños de una tierra. Entonces esta película va a ser clave, es muy importante para el cine colombiano, porque te muestra pues esta realidad de dos partidos políticos que se enfrentan, haciendo énfasis también en el espacio regional, en el occidente de Boyacá y parte de Santander. Entonces tenemos todo este ciclo de películas que configuran o ponen a circular estos imaginarios y estas representaciones sobre el sertón, sobre el Tierra Caliente y sobre el occidente de Boyacá. Terminan básicamente la literatura y la cinematografía como dos fuentes secundarias, pero muy interesantes para entender cómo se está formando los imaginarios de un espacio, de unos espacios como estos. Luego hago un pequeño paréntesis. Me parece que la música, escogí a Chico Sens, porque fue por mucho tiempo la conexión latinoamericana de Colombia con el mundo brasileño, pero más con el mundo brasileño, con el mundo del sertón. Entonces, ahí nos dimos cuenta que existía una música que se llamaba el forró, y que también hace parte de esos imaginarios y esos discursos culturales que son muy fuertes y que se va a diferenciar. Aquí sí hay una diferenciación total, salvo el mariachi mexicano o algunas expresiones de la música mexicana. En Colombia no existe una masividad o una identidad regional tan fuerte como la que ha construido la música del forró, sobre todo en el nordeste de Brasil. Entonces me parece que este es un ejemplo bastante potente y bastante llamativo de una adaptación musical a una identidad regional. Entonces, este es un pequeño paréntesis. Luego viene sobre finales del siglo XX unos intentos, me parece a mí, muy válidos de ubicar el sertón y que esto se diferencia de la mayoría de los lugares que mencioné, de Tierra Caliente y del occidente de Boyacá, de incluir en el discurso público la idea nordestina, la idea del sertón. Entonces, conocí el Museo de la Gente Sergipana, conocí también el Museo del Hombre del Nordeste en Recife, y me parece que son unos intentos públicos por parte de una administración y la institución de valorizar estas memorias. A diferencia de los países, por ejemplo, en Colombia, pensarse un museo, por ejemplo, del bandolerismo, o en México, pensarse un museo del bandolerismo sería una cosa bastante extraña, porque sobre todo en Colombia, todavía hay una violencia marcada. Entonces, pensarse un museo del cangazo, pensarse un museo con temas tan polémicos como la violencia agraria, no es posible en este momento. Yo creo que Brasil ha dado pasos para construir una memoria mucho más diversa, mucho más plural. Y espacios como este del Museo de la Gente Sergipana permiten ver esas honduras, esas diversidades que hay dentro de esta región, ¿no? De esta región. Se suma también a la literatura de cordel, a la literatura, al cine. Entonces estos espacios son bien vitales, sobre todo la monumentalización, son bien importantes porque siguen construyendo, siguen sosteniendo una memoria, siguen, agregaría la palabra incluyendo, ¿no? Al relato de nación se le incluye la diversidad del sertón, del nordeste. Entonces me pareció un esfuerzo, habrá sus críticas, por supuesto, pero me parece que son unos intentos muy interesantes de construir una memoria, sobre todo una memoria ligada a la identidad regional, y me parece fascinante cómo se ha desarrollado en Brasil. Ya, otros que son polémicos, otros espacios de memoria que son polémicos para mí, que es la Misa del Cangazo en la Gruta de Angico,
Esto solamente puede ocurrir o solamente ocurrió en Brasil. Me parece que Brasil ha dado como un paso más allá de hacer como la reflexión histórica de estos acontecimientos y creo que se ha entendido muy bien que esto hizo parte como de una etapa histórica que no se puede olvidar, pero que tampoco se puede repetir. Entonces me parece que ha sido como exitoso estos intentos. Hay debates, por supuesto. Unos dicen que se está heroizando o se está agrandando, ¿no?, la figura de un bandolero, pero a mí me parece que estos son espacios de perdón público, me parece a mí. Me parece que son discursos que también unen una memoria local y cohesionan también a las personas del Nordeste. Entonces, desde mi punto de vista, son grandes esfuerzos de poner en vivo una memoria que parece ya extinta, ¿no? Pero en este caso, la misa en la gruta de Angico es más una muestra de esta polifonía, de estos muchos caminos que tiene la memoria del Nordeste. Ya. Y finalmente, ya para cerrar, tenemos algunos ejemplos de todas estas nuevas inventivas del cangazo, de todas estas nuevas inventivas del cangazo que no han parado, a diferencia de los otros dos ejemplos que puse, que luego de las apuestas cinematográficas ha sido muy complicado, una monumentalización, una memoria, pero me parece que hay una reinventiva, hay una reconceptualización, hay una reidentificación del nordestino o del ser nordestino, y hay un diálogo permanente abierto. Entonces esto me parece un logro, una memoria plural, pública, abierta. Por supuesto, habrán críticas a que dice que puede ser una perspectiva comercial de los fenómenos históricos, pero a mí me parece que también es una parte de una identidad regional. Aquí pongo los tres ejemplos de películas que están en plataformas como Netflix, y esta que creo que es la que está ahora, El Cangazo Novo, que es la que está, digámoslo, es tendencia ahora, o es tendencia por lo menos acá en Latinoamérica. Entonces me parece que hay unas nuevas reinventivas que han alimentado todas estas expresiones, y que fíjese que yo después de muchos años he hecho como el análisis de que esto está unido todavía a la literatura de cordel, a la cinematografía. Yo creo que no se pueden mirar por separado y que hacen parte de un todo que constantemente se está reinventando y se está adaptando a nuevas fuentes, ¿no? Entonces, esa es toda mi exposición. Yo quise presentarles a ustedes, no los quise agobiar con fechas, con datos. Yo quise mostrarles un sertón en perspectiva. Hay otros países donde también ha ocurrido lo mismo, donde la fuerza de la literatura, del cine, ha provocado un surgimiento, una emergencia de memorias. Entonces, pues la invitación es a eso, a que miren el fenómeno de una forma mucho más global. Sé que este es un programa relacionado con la geografía, pero me parece que hay unas fuerzas culturales, sobre todo, unas fuerzas culturales que están en constante cambio, en constante transformación, que se están adaptando también a nuevos lenguajes que nosotros desconocemos en estos momentos, y creo que no hay que tener reparos ni hay que tener prejuicios en estos nuevos cauces que ha tomado la memoria, sobre todo para la definición del ser nordestino. Yo dejaría mi presentación hasta acá. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Tenemos aquí una preguntita de Alan. Alan, por favor. Hola, buenas noches. Un gusto conocerte, Juan. Y Muchas gracias. justo te iba a preguntar de Cangazo Novo y justo hablaste, pero está un poco ahí. ¿Ves que la tecnología y la innovación, justo en esta discusión sobre violencia en estos espacios, puede ser
una cosa para ayudar a solucionar y disminuir conflictos o crear nuevos conflictos. Si quieres, hacemos una ronda de preguntas o voy respondiendo así. Supongo que mejor cuando va surgiendo las preguntas. Ya. Mira, yo creo, muchas gracias por tu pregunta, me parece muy, muy contingente, muy importante. Mira, estos nuevos formatos, sobre todo, estos nuevos formatos, yo creo que cumplen un doble propósito, ¿no? No podemos ser tan ingenuos de creer que hay como de plasmar públicamente una memoria. También hay una idea de comercialización detrás, ¿cierto? Hay una idea de impactar un mercado que está ávido de historias, por ejemplo, que está ávido de historias que son propias. A mí me parece que puede solucionar, fíjate, a mí me parece que puede ser una solución porque por medio de la pantalla se puede mostrar que esa, pese a que sea un rasgo de nuestra identidad y que hace o que forma nuestro pasado, no significa implícitamente que nosotros vayamos a actuar de esa forma violenta, ¿no? Entonces me parece que puede ser una gran oportunidad desde la memoria y desde esa escenificación de la memoria de reflexionar también sobre nuestro papel social. Y creo que eso puede ser muy importante porque violencia también hay, aunque no aparezcan estas películas, ¿cierto? Entonces me parece que puede serse un ejercicio de memoria. Yo creo que ahí es bien clave el papel de la escuela, de los colegios, porque estos son fuentes que permiten a los estudiantes reflexionar también sobre su entorno. Y Hay algunos, hay algunos hay algunos profesores profesores como que como que se sataniza esta imagen, pero me parece que lo que hay que hacer en este caso es mostrar la fuente con todas sus matices y llegar a la reflexión. Entonces, eso me parece clave. Entonces, si tú me dices una respuesta, yo pensaría que puede ser una solución si se toma como un documento reflexivo y un documento que siempre debe mirarse con un ojo crítico y un ojo analítico. Gracias, Juan. Gracias, Perfecto. Alan. ¿Ves algo lo que pasa aquí en Brasil como con el cangazo, con estas nuevas Sí, películas? ¿Crees que eso pueda pasar en México o en Colombia con nuevas perspectivas o totalmente distinto? no, mira, yo creo que ese es un fenómeno muy brasileño. Este es como, en Colombia todavía hay muchas disputas políticas alrededor de muchas figuras del cangazo, del bandolerismo colombiano. Entonces, posicionarte con un bandolero en Colombia es sinónimo de que estás en algún margen político, estás en la derecha o estás en la izquierda, porque hubo bandoleros de izquierda y de derecha, por ponerlo en esos términos. Entonces, me parece que no, este es un fenómeno. México tiene un problema muy puntual que es en estos momentos el tráfico de drogas, ¿cierto? Entonces, esta memoria, esta reinvención de la memoria es única en Brasil, o sea, no tiene matices. Yo dudo mucho que eh, Colombia se quiera presentar o quiera hacer una reinventiva del bandolerismo o sacar otras narraciones. Tal vez se han sacado películas, por supuesto, pero ninguna está en una plataforma como Netflix, ¿no? Entonces, esto ya nos dice, nos está hablando sobre todo de un fenómeno que fue muy potente. Tal vez, fíjate que cuando yo me vine de Brasil a terminar mi doctorado, a terminar mi maestría, un profesor me dijo, no, es que el fenómeno del cangazo más que un fenómeno histórico, es un fenómeno cultural. Entonces, el fenómeno del cangazo fue muy corto a nivel temporal, pero a nivel cultural ya llevamos más de 100 años con eso, ¿sí? Entonces, esto es un fenómeno que ya transgredió una historia social, por llamarlo de alguna forma. Esta es una historia mucho más que está conectada ya con nuestras raíces, ¿no? Y es una historia sobre todo cultural. Entonces, eso me parece interesante.
Gracias, gracias. Hay dos comentarios, Enos e Sampaio, Aloysio, vocês gostariam de falar? Carlos disse que ele entende bem português. Sim, claro. Ya. Bueno, no sé, he preguntado a la gente se... Bueno, Enos, ahí está. Olá, professor, boa noite, colegas, boa noite, professores. Professor, o senhor estava falando da relação do cangaço, falando também das relações com algumas outras imagens do cinema, fazendo comparativo com o México. Eu fiquei pensando aqui. Nós temos, por exemplo, na literatura brasileira, um fenômeno social que aconteceu no Nordeste brasileiro, que foi o Canudos, né? Canudos foi retratado, inclusive, no cinema também, né? Então, assim, eu penso que a memória de Canudos, é só um comentário, tá? A memória de Canudos, ela tem essa relação muito forte com toda a forma como o Nordeste, o início da República no Brasil, e essa memória, ela tem sido mantida pela UNEB lá em Canudos, no município de Canudos, e eu penso que é preciso também pontuarmos bem, porque são memórias que aqueles pesquisadores que estiveram no primórdios hoje começam a falecer e são memórias que vão ficando, né? E as gerações, eu percebi isso da última vez que eu estive lá, que as gerações da cidade não têm muita afeição com a temática. Pessoas de fora têm mais afeição que as de dentro. Comentário. O segundo ponto, eu vou contrapor um pouco com o pensamento do senhor sobre a questão do cangaço novo, porque a ideia do cangaço, desculpa, a ideia do cangaço novo, enquanto película, enquanto filme que está se passando, é a mesma questão quando foi passado aqui no Brasil Narcos, né? Então é o contraponto do herói, né? A ideia do contraponto do herói, né? Pablo Escobar para a Colômbia foi um demônio, mas para o Brasil, para quem assistiu muitas vezes, colocou ele como um santo. E a mesma coisa, o cangaço novo aqui para o Nordeste, principalmente aqui entre o Maranhão, a parte maior do Maranhão aqui, e aqui da nossa região, que é o polígono da maconha, é uma situação extremamente complexa, né? Mas quando você coloca isso na película, você muitas vezes coloca eles como semideuses, né? São esses dois comentários que eu queria abordar com o senhor. Obrigado. Ya, muchas gracias. Súper bueno, Enos. Mira, nosotros, o cómo se conoce Canudos. Canudos, o nosotros tuvimos acceso a Canudos, principalmente fue por la literatura, fue Vargas Llosa con Las guerras del fin del mundo, que nos abrió, nos enseñó que había como una revolución, entre comillas, una revolución, liderada por un milenarista. Y sí, de acuerdo, me parece que es una temática, yo ahí abogaría mucho por una pluralidad de la memoria, ¿no? Hay como unos intentos también regionales de contar, ¿no? Y de contar, porque la historia, generalmente el texto histórico como tal, formal, hecho por académicos, le dio la espalda a muchas de estas memorias de la gente, ¿no? A muchos de estos discursos sociales que se fueron construyendo. Y es donde se ponen en boga los estudios de la memoria, te lo digo yo desde los años 1960, 70, 80, que son demasiado recientes, y sobre todo con estos giros que ocurre a principios del siglo XXI, que hay como una intención académica por construir historias orales, que son muy interesantes los casos de Colombia y Brasil, por construir memorias, por construir una historia oral desde fuentes orales.
Me parece que ahí estas voces se rescatan, ¿no? Pero antes el discurso histórico sobre Canudos tomó otras vías, tomó otras vidas. Entonces, los estudios, la percepción que se tenía de los estudios era todavía una mirada muy agrarista, como muy anclada en la Guerra Fría, ¿no? Entonces era como el mundo campesino versus el latifundio, ¿no? Y cómo se iba a lograr esta gran revolución agraria en nuestros países. Pero cuando se comienzan a escuchar esas memorias locales, estas memorias de viva voz de las personas que en realidad sintieron el fenómeno, porque yo conocí parte del territorio donde se desarrolló, en Canudos básicamente, cuando uno tenía contacto con esas memorias, me di cuenta que hay como una polifonía, hay una diversidad de percepciones, hay una diversidad de lo que estaba pasando ahí, que muchas veces no tenía que ver con esa ruptura tan paradigmática que se planteaba el texto histórico, ¿no? Entonces, este repositorio de estas nuevas memorias creo que ha puesto ha matizado aún más fenómenos como Canudos, lo ha matizado y lo ha abierto más, lo ha vuelto más público, ¿no? Lo ha vuelto más público, entonces me parece muy interesante. Pero ocurre lo mismo que en México. En México hay toda una confusión de lo que fue la Revolución Mexicana con después algo que se va a llamar la Guerra Cristera, que era como la guerra entre católicos y liberales, y hay como todo una amalgama de memorias, sobre todo de discursos orales que se han perdido. Y lo mismo pasa, fíjate que lo mismo pasa en Canudos. Entonces hay gente que confunde Canudos, por ejemplo, con el Cangazo. Entonces yo ahí creo que nosotros debemos hilar muy fino como profesores, como académicos, tenemos que hilar muy finos para detectar, sobre todo para analizar ese tipo de memorias y cómo podemos a través de nuestra inserción en la actividad diaria, por ejemplo, en nuestra actividad institucional, como por ejemplo una universidad puede plantearse toda una lectura analítica que dialogue también con esos sectores que necesitan con urgencia un análisis de sus memorias. Lo que tú preguntas sobre el Cangazo Novo me parece fascinante, porque nosotros tenemos una atención, tú lo mencionas muy bien, el caso de Pablo Escobar, que para nosotros es un tema demasiado tensionante, que se ha heroizado en otros países, pero en Colombia, en muchas zonas, Pablo Escobar es un criminal, ¿no? Es un criminal, es un asesino, cegó la vida de muchas personas inocentes, entonces no puede ser visto como un héroe. Yo creo que tú mencionas una palabra que es súper clave en estos estudios y es la ficción. Y yo creo que esa es una muy buena reflexión histórica. ¿Cuál es el lugar de la ficción dentro del relato histórico? Si la ficción la vamos a tomar como un asunto causal, o sea, como un asunto causal, como señalar quién es malo y quién es bueno. Yo creo que esa no es una tarea de la historia. Yo creo que la tarea de la historia es analizar estas memorias, analizar estas representaciones, mirar críticamente estos textos y hacer las deconstrucciones que sean necesarias para que la ciudadanía las comprenda. Entonces me parece que es en este lugar donde la ficción, y estoy de acuerdo contigo, en muchos de estos espacios esta gente sufre la violencia eh, de este Cangazo nuevo también. Yo sigo los medios de noticias y sé que es una región que ha aumentado sus índices de criminalidad, también lo entiendo, y que ahora pues hay toda una serie de conflictos también territoriales muy interesantes por cultivos de drogas y robos, delincuencia, todo esto. Pero me parece que es la ficción donde operan estos nuevos formatos lo que nosotros tenemos que analizar. Entonces, no, estoy de acuerdo contigo también. Hay que mirar el texto de una forma crítica. Nosotros no podemos heroizar personajes, pero tampoco podemos ser prejuiciosos frente a estos nuevos formatos, porque si nosotros no analizamos el nuevo formato, si nosotros no analizamos estos nuevos formatos, la sociedad sí los va a ver y no va a ver como una retroalimentación por parte de personas especializadas que puedan, digámoslo, mirar críticamente un documento de este tipo. No sé si te respondo en algo la pregunta, Enos. Respondeu, professor. Obrigado.
Muchas gracias, Eros. Monique, por favor. Juan, te pregunto si consigues leer el chat. Ya estoy en eso. Bueno, si quieres puedo leerte. Ya. Pero bueno, solo si quieres. Y Monique. Estoy leyendo. Mira, hay una muy buena que dice, la voy a leer: pienso que la memoria de Canudos, principalmente por el trabajo hecho por la UNED, precisa también estar en esa idea de sertón en perspectiva. Mira, muchas gracias, porque lo que yo quise dar aquí como un sertón en perspectiva. Mira, nosotros pasa mucho, sobre todo en la historia mexicana, pasa mucho, se cree que es un fenómeno que solo ocurrió en un país, ¿cierto? Solo ocurrió en nuestro país. La violencia agraria solo ocurrió en nuestro país. Las tensiones industriales, el crecimiento de las sociedades ocurrió solo en un país determinado, pero no, si uno lo mira, hace parte de toda una perspectiva transnacional que se vio afectada, y nosotros somos un continente que se vio afectado similarmente, con algunas matices, pero en todos nuestros países hubo conflictos agrarios, en todos nuestros países hubo violencia regional, aguda violencia regional. En todos nuestros países nuestras instituciones estuvieron críticas, fue difícil llevar el Estado a estos espacios. Entonces me parece que esta es una idea que yo tengo siempre, mirar el asunto en perspectiva. Después sigue la lectura. La emergencia de la memoria allí construida tiene una relación muy fuerte con la historia de Brasil. Me parece clave lo que dice acá, porque cuando uno hace la historia de un país, generalmente la hace muy uniforme, ¿no? Tú quieres que tanto símbolos patrios como héroes patrios, todos estén ligados a un solo discurso, ¿cierto? A un discurso muy uniforme, vamos a decirlo así, un discurso muy blanco, un discurso muy masculino, pero me parece que reconocer otras perspectivas, o no, reconocer otras experiencias, como el caso del Nordeste, nutre ese discurso histórico. Y yo creo que Brasil va, sobre todo la universidad brasileña y sobre todo la universidad regional brasileña, se está convirtiendo en un ejemplo, en un modelo también para Latinoamérica, porque estos trabajos de memoria que se están haciendo de esta forma se están trabajando muy bien en la universidad regional. Entonces a mí me parece que es un esfuerzo muy válido, que existe un problema que se plantee, que existe un programa que se plantee, por ejemplo, una relectura del Cangazo, una relectura de Canudos. Me parece una idea que es muy sugerente, porque en otros países la universidad hace historias de ciudades, se preocupa por el desarrollo de las ciudades, pero me parece que el mundo regional tiene mucho que enseñarnos. Yo siempre he abogado por una historia regional en perspectiva. Entonces, me parece que hay que escuchar ese pasado y hay que analizar ese pasado para tomar medidas para el presente. Y me parece que es un proyecto interesante. Mencionaron mucho lo del Cangazo Novo. Me parece que es un fenómeno que se va a mantener en el tiempo, y parece que por su recepción, porque si lo tienes en una plataforma como Netflix, me parece que es muy importante a nivel global. A nivel global. Entonces, cada vez va a ser mucho más necesario que nosotros, como académicos, investigadores, abordemos estos textos, porque esto está llegando a Europa, por ejemplo, está llegando a Estados Unidos, está llegando a partes de Chile, está llegando a diferentes lugares. Y esta gente quiere saber qué pasó ahí, y está en manos de nosotros construir como una historia, historizar estos fenómenos, o hacer una analítica de estos fenómenos. Ya, sí, el territorio nordestino tiene vuelve a ser el paralelo con, por ejemplo, con Tierra Caliente en México. Son lugares donde ha habido mucho activismo, muchos movimientos sociales, movimientos campesinos, movimientos indígenas, obreros.
Son regiones que tienen una historia muy marcada, sobre todo por la lucha social. Y eso es algo que hay que resaltar en todos los trabajos, ¿no? Son regiones que a su modo han construido también una perspectiva de nación, porque tenemos una idea de nación que construye regionalmente, pero creo que también hay una idea regional que construye o va hacia arriba. Entonces me parece que este comentario está muy oportuno por eso. Hay que reconocer el carácter de las luchas que tienen estos lugares. El Museo del Cangazo en Sierra Talada, sí, también esto es interesante. Los espacios de memoria que se han creado, yo lo veo así, como tensionantes aún. Yo estuve en la ruta de Angico y ahí había mucho turismo, pero todavía había un turismo como que se cuestionaba, ¿sí? Se cuestionaba, era muy cuestionado. Si bien habían como unos esfuerzos locales, me parece que todavía tiene que ser parte más de una historia institucional. Y yo creo que darle de pronto un poco la vuelta y contribuir, yo creo que nuestros programas deben contribuir a estos grupos que hacen turismo, por ejemplo. Yo creo que hay una relación bien interesante ahí. Nosotros podemos colaborar y podemos hacer analíticas y me parece que institucionalmente de pronto hay como unas intenciones regionales, pero a nivel general todavía no hay como una política pública que permita el sostenimiento de estos sitios. Y muchos de estos museos o espacios de memoria están siendo relegados. Entonces yo creo que desde la política pública, desde las administraciones locales, son unos muy buenos escenarios para fortalecer todos estos espacios de memoria. Ya, mira. Otra cosa aquí interesante dice que sobrevivir en torno, que muchos de estos museos sobreviven por el entorno privado, ¿cierto? Fíjate que el mismo fenómeno, este es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial y es que los grupos privados, las empresas privadas han comenzado a captar la memoria y han comenzado a captar estos espacios de memoria. Esto es un fenómeno que está ocurriendo, sobre todo ocurre mucho en los museos. Como los museos no hacen parte de un programa amplio a nivel institucional, los museos en la actualidad están siendo captados por empresas privadas, ¿no? Entonces esto puede ser peligroso porque por una vía puede ocultarte y puede construir otro relato más afín a una empresa que más afín a un relato de verdad histórica. Entonces este es un fenómeno bien interesante aquí. Este comentario me lo hizo Enos, interesante también. Interesante porque el sector privado también se está apoderando de estas memorias y finalmente ellos pues van a contar lo que les interese, la perspectiva que quieran contar. Lo repito, hace falta más una dinámica, o sea, una preocupación más general, institucional, para que esto no ocurra. E agora eu acho que Monique, que levantou a mão, pode fazer a pergunta. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Juan. Boa noite. Monique. Coincidentemente, hoje eu sou coordenadora pedagógica numa escola, quando o professor falou assim que o colégio tem um papel muito importante, né, nessa intervenção em torno da construção e reconstrução da memória, né? Nós nos deparamos na escola com uma pergunta: o que é o folclore paulo-afonsino, né? Que eu sou de Paulo Afonso, uma cidade aqui no interior da Bahia, que tem uma ligação muito forte com o cangaço. Eu fiz o êxodo urbano, vim morar na área rural também, numa das 5 rotas que tem aqui no município, onde o cangaço passou. E ouço o relato de pessoas aqui, por exemplo, coisas que eu jamais imaginaria, que quando o Lampião passava com o bando, nas cercas ficava o perfume do Lampião por mais de uma semana, na estaca das cercas, né? O perfume impregnava naquela madeira e ficava lá por uma semana. São relatos assim que a gente vê de moradores, né, no local. E quando nos deparamos com essa pergunta na escola, a ligação com o cangaço surgiu, né, como uma resposta muito forte, né, do que seria o folclore na nossa região.
E eu queria saber do professor, assim, como ele pensa essa perspectiva anti-civilizatória, né, como ele colocou no início, de que modo a gente poderia intervir a nível institucional, a nível de política pública educacional, ou outro contexto, no sentido de uma construção de uma ideia anti-civilizatória, ou se ele pensa que não é produtivo se pensar assim, nessa perspectiva também. Ya, mira, interesante lo que pones sobre la mesa. No, esta construcción de anticivilización fue a principios, diría yo, a principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, donde producto del mestizaje y como esta industrialización, agroindustrialización de muchas ciudades, que fue un fenómeno que pasó en toda Latinoamérica, muchos de estos sectores mucho más periféricos comenzaron a quedarse un poco relegados de las políticas, porque nuestros países tienen una política muy centralista. Las grandes capitales es, digámoslo en sí, es donde se van los recursos, en las grandes capitales de nuestros países. Me parece que estoy totalmente en contra de esta idea de anticivilizatoria, me parece totalmente estigmatizadora, que no hace parte del ideal como tal del mundo del nordeste. Tú mencionas un concepto que me parece también muy clave. Yo nunca he estado del todo... Juan, por favor, abre tu audio. Ya, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. Ya, ¿hasta dónde me escuchaste? Você estava falando que eu mencionei um conceito. Ya, muy bien. El concepto de folclore me parece que se refiere más a esta herencia. Yo cambiaría el folclore como una herencia, como una huella que se mantiene por varias generaciones. Yo creo que es muy importante preservar. Yo quedé muy encantado cuando yo estuve en Brasil y vi estas cuadrillas de baile, dentro del forró también lo vi, y es continuar con esta memoria, continuar con esta identidad regional, me parece una idea tan fuerte, y me parece que en un mundo que es cada vez más globalizado y donde ha perdido el interés, se ha perdido el interés de la historia nacional, mantener todavía un esfuerzo por construir una historia regional y por llevarla, ¿no? Porque tú finalmente te disfrazas como Lampión, ¿no? Utilizas la ropa de Lampión. Entonces a mí me parece eso fascinante. Más que folclore, yo creo que es como unos intentos de construir una memoria, una huella, ¿no? Una huella que tiene múltiples adaptaciones, pero me parece clave cuando mencionas a la escuela, y es que hay un papel que el docente, sobre todo el profesor, juega en la escuela, y es que nosotros tenemos que visibilizar estas historias, visibilizar esta historia, hacerla mucho más palpable para los estudiantes, más real. Y yo creo que es muy importante en este sentido, lo uno un poco con el Cangazo Nuevo y estas nuevas medias, ¿no? Estas nuevas series que salen en plataforma. Porque a partir de ahí, por ejemplo, en la escuela se puede hacer un ejercicio de memoria y de reflexión que es bien interesante. Entonces, esta idea anticivilizatoria se disipó. Yo creo que se disipó porque era de alguna forma una tendencia muy marginal. Entonces, una tendencia de alguna forma que mostraba una violencia hacia los sectores rurales, que es lo que ha pasado en Latinoamérica. El gran Estado, las grandes capitales han ignorado los entornos rurales, y eso es una realidad.
los han ignorado institucionalmente, políticamente, los han invisibilizado, les han quitado sus recursos. Entonces me parece que estos esfuerzos de construir una memoria del Nordeste a través de algo tan sencillo como la vestimenta son unos esfuerzos por decir, oiga, yo estoy presente, hago parte de la sociedad brasileña y más que hacer parte de la sociedad brasileña, yo hago parte de un discurso de nación, ¿sí? Yo también soy mis diferencias y también hago parte de esa historia brasileña que se populariza. Y yo creo que en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, hubo un surgimiento de la figura regional, ¿no? Porque las grandes ciudades entraron en conflicto, las crisis económicas, los malos gobiernos, y se volvió desde hace un par de años a mirar también el sector agrario como una posibilidad de volver a construir. Se me olvidó decir algo muy clave que va a ser ahí, que va a ser importantísimo para la representación y para todo este juego de imaginarios, y es las migraciones del campo a la ciudad. Porque en todos estos periodos hubo muchas migraciones a las grandes ciudades, y eso también de alguna forma ha llevado que estas herencias hayan transitado, que estas memorias hayan transitado y estén en diferentes lugares. Y ahorita hay un fenómeno contrario, la gente se está desplazando de las grandes ciudades a estos sectores regionales. Entonces esto me parece que es una gran oportunidad para seguir preservando esta memoria tan viva que tienen ustedes. Y es una memoria, creo que tan vital, porque es una memoria que nos hace de alguna forma humanos, nos conecta con un espacio territorial. Por supuesto, hay que mirarla críticamente, como dice Enos, hay que mirarla críticamente, pero yo creo que si se hace desde la reflexión, si se hace desde el conocimiento, si se hace de una forma preocupada, sobre todo por el futuro, me parece que es una memoria que vale la pena ser preservada. Gracias. Ayrton, ainda está por aí? Conseguem me ouvir bem? Sim, Sí, Ayrton, perfeito. Primeiro, boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Muito bom ouvir o senhor, professor Juan. E eu fiquei pensando aqui em algumas coisas, se o senhor puder comentar um pouco, por favor. A primeira delas, eu fiquei pensando, professor, acerca desses encontros e desencontros entre Nordeste e Sertão, no próprio nível semântico. Se o senhor pudesse comentar um pouco mais, por favor, fiquei muito curioso. A segunda coisa é se dentro das fontes que o senhor está pesquisando, né, pesquisou, se o senhor chega a observar no dicionário. Eu fiquei muito curioso porque acho que o dicionário também é esse lugar de estabilização dos sentidos. Eu acho que teria muita coisa para se olhar. E se o senhor olha alguma coisa também a partir do digital, tendo em vista essa noção da própria repetibilidade, essa questão dessa historicidade, né, que se instaura a partir do digital, eu acho que é uma pulsão muito forte. Eu fiquei curioso também se o senhor analisa também a questão da oralidade, tendo em vista que para a gente que convive no sertão, né, tanto a oralidade serve enquanto forma de perpetuação, transmissão e até mesmo identificação dos sujeitos. Eu converso com os meus alunos e é muito, poxa, assim que eu aprendi, assim que vou transmitindo, se o senhor pensa sobre isso. E, por fim, professor, se dentre essas tipologias de fontes que o senhor analisou, se o senhor chegou a observar ou destacar alguma questão mesmo acerca de ruptura, algum deslizamento, ou até mesmo alguma atualização acerca desses sentidos aí de sertão dentro dessa polifonia. Mais uma vez, eu agradeço muito, professor, e obrigado. ya. Ayrton, muchas gracias. Muy buenas, están muy buenas tu intervención. Me alegraste porque muchas cosas que pensar. Mira, en cuanto a las diferencias, ¿sí? Yo creo que aquí hay que establecer también unas diferencias, porque luego nos han vendido como un sertón y un nordeste como muy plano, donde todos son iguales. Y no, yo creo que cambian las costumbres de región a región, inclusive las formas de hablar, los modos son muy distintos en esta región, entonces en este mundo geográfico. Entonces me parece que hay muchas divergencias y separaciones, y hay que matizarlo, No es lo mismo hablar de Alagoas que de Sergipe. Entonces yo pienso que
Unos tuvieron, por ejemplo, más contacto con el cangazo y otros menos. Unos tuvieron más relación con el fenómeno del latifundio o los de los dueños de la tierra y otros tuvieron menos. Unos tuvieron más contacto, por ejemplo, con el mundo afro. El mundo afro fue más fuerte en ciertas regiones y en otras no. Y el mundo indígena también. Entonces me parece que ahí hay que establecer matices. Yo no me sentiría en la capacidad de darte como una respuesta historiográficamente, pero yo sí te diría que, por ejemplo, cuando uno va a analizar estos grandes encabezados, así como Nordeste, tiene que tener muy, muy interesante eso. Por supuesto, el diccionario te crea semánticamente una definición de un lugar, ¿no? Y un diccionario también es un lugar de poder, una enunciación de poder. ¿Quién pone las palabras en un diccionario? Una persona que tiene acceso a la educación y quiere comunicar algo y quiere imponer su visión sobre un asunto, por ejemplo. Entonces, si yo busco, por ejemplo, la palabra bandido en un diccionario judicial en México en el siglo XIX, me va a decir que es un vagabundo, alcohólico, vago, ladrón. Pero si yo miro, por ejemplo, un diccionario en el siglo XX colombiano, buscando la palabra bandido o bandolero, me va a decir que es un criminal político, ¿ya? Entonces son diferencias y son diferentes lugares de enunciado. De acuerdo contigo, el diccionario es un documento de poder, así como el texto histórico, así como todas estas fuentes secundarias y fuentes primarias, ¿no? Te están mostrando y te están ejemplificando un poder, por ejemplo. Graciliano Ramos en Vidas Secas hace eso, también desde su lugar social, él está mostrando una perspectiva. De ahí que nosotros la validemos o la critiquemos o la analicemos es otro punto, pero él está mostrando desde su formación y desde su experiencia de vida, te está mostrando una perspectiva del sertón, de la vida, digámoslo, de la vida agreste, que es lo que quiere tocarte, un camino difícil, una vida difícil en esta región. Mira, la historicidad me parece maravilloso y lo uno con otro concepto que señalaste, la oralidad. Y es que, sobre todo, esta idea del Nordeste está muy, muy pegado a la lengua, muy pegado a lo que se cuenta de generación en generación, al oral. Entonces, este es un concepto que debe sí o sí analizarse, porque estas historias se han construido precisamente por yo no lo veo como algo cíclico, no lo veo como algo recto, ¿sí? Como una línea recta donde hay una serie de voces que se cuentan a través del tiempo. Yo lo veo como algo cíclico, y es que cada receptor y cada emisor está incluyendo otros detalles que han hecho que este fenómeno siga circulando socialmente y que se hayan construido unas memorias tan diversas. Entonces yo creo que no se trata como de una memoria, de una oralidad recta, ¿no? No es una oralidad recta, es una oralidad que ya se separó totalmente del hecho histórico, por ejemplo. Ya no importa que Lampión haya muerto en tal fecha, haya nacido en tal fecha, ya eso no importa. Lo que importa es la globalidad, lo que importa es lo que el personaje influyó en su contexto, ¿no? Entonces ya de alguna forma esto es un fenómeno cíclico que se va uniendo a estas otras historias. Por eso te digo, vamos a encontrar, y es absolutamente normal porque los lugares de la memoria y los caminos de la memoria tienen diferentes lugares de enunciación. Vamos a encontrar que muchas personas confundan Canudos con el Cangazo, por ejemplo. Pero ahí es donde yo vuelvo a insistir en nuestra obligación como investigadores, es visibilizar eso, que existieron dos fenómenos distintos, con marcos temporales distintos y con unas expresiones diferentes, y que fueron tratados. Por ejemplo, el Canudos fue un asunto más nacional, un conflicto más de tendencia nacional. Cangazo fue una problemática mucho más local, porque Canudos se dio en un momento de tensión del Brasil republicano. Entonces, a diferencia del Cangazo, que era en un momento de crecimiento
de modernización de muchas instituciones. Entonces son dos fenómenos distintos y lo que nosotros tenemos que hacer como investigadores es encontrar, así como hay nuevos formatos, yo siempre he creído que la gente está ávida de conocer la historia. Solamente que nosotros muchas veces nos quedamos relegados de estos nuevos formatos. A mí me parece maravilloso la gente que trabaja con documentales, la gente que hace exposiciones fotográficas, la gente que hace podcasts, tiene programas de radio, cuelga en YouTube estos estudiantes maravillosos que hay veces te cuentan la historia, estos trabajos de colegio, de universidad, que son muy valiosos, son espacios muy valiosos donde se reflexiona y creo que donde curiosamente sigue existiendo esta relación cíclica de la oralidad. Me preguntas una cosa que es fundamental y es donde yo puedo ver como la ruptura a nivel de esta historia social y esta historia cultural. Y a mí me parece que es la literatura de Cordel muy importante. Me parece que la literatura de Cordel marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque la literatura de Cordel es un testimonio que comienza a ser utilizado también por los grupos populares. No solamente por quién te escribe un libro en esa época, alguien que tenía los medios para sentarse a escribir un libro. Pero el Cordel es diferente, porque el Cordel tiene todo un esfuerzo de artesanía, porque a través de la imagen, de la serigrafía, hay un esfuerzo también de un artesano, de un artista. Entonces me parece que es esta literatura, me atrevo a decir que la literatura de Cordel es el texto histórico del sertón, el texto por excelencia histórico del sertón y que va a ser muy importante. Porque, por ejemplo, yo me traje muchos cordeles cuando estuve, me traje muchos cordeles sobre el cangazo, he regalado a muchos compañeros chilenos, mexicanos, les he regalado muchos de estos cordeles y a mí me parece que su impacto cultural es muy significativo. O sea, me atrevo a decir que Lampión, en parte todo el reconocimiento de Lampión se dio a través de la literatura de Cordel. La literatura de Cordel definió cómo era, inclusive es mucho más fuerte que el documental que tiene Benjamina Brown, que es el que él fue y tomó hizo como una grabación de los bandoleros donde se ve a María Bonita, pero en ese momento ese tipo de grabación era muy difícil de ver, eso se logró después con la circulación de ese material. Pero a mí me parece que la literatura de Cordel sí plasma sobre todo esta identidad cultural tan importante y estas diferencias culturales. Además, era mucho más económica, ¿no? Estaban los mercados, que era donde eran los espacios públicos de las personas. Estaba en los espacios de diversión también. Entonces me parece que ese es como un gran, hablando de fuente, por ejemplo, va a ser como el gran documento, el gran texto. Hablando ya un poco sobre el hecho histórico concreto, me parece que es me parece que es a partir de digámoslo así, de la dictadura en Brasil, después de la dictadura en Brasil, hablando de un hecho histórico, es que todas estas memorias que de alguna forma fueron como subterráneas, como escondidas, comienzan a masificarse. Entonces me parece que ese también es un hecho muy importante, porque ahí es donde comienza a haber como una divergencia, sobre todo en el estudio académico, que es muy interesante. Pero eso habrá que analizarlo, lo dejo así en el aire, pero me parece que es después de la dictadura que aparecen todas estas voces, todas estas historias regionales toman mucha fuerza. Entonces me parece que esas son, por un lado, la literatura de Cordel y este Brasil post-dictadura es clave también lo que pasa ahí, sobre todo en términos culturales. Muy bien, muchas gracias, profesor. Yo estoy aquí encantada por haber participado de esta charla. Es una pena que llegamos a nuestro límite y bueno, quisiéramos agradecer muchísimo
tu charla y la oportunidad de que has estado con nosotros. Y bueno, si alguien más por casualidad quiere decir algo, si nuestro coordinador a él le gustaría hablar algo, decir algunas palabras, sería este el momento. Pero a mí me gustaría personalmente decir que nuestro programa de máster y doctorado, por el sistema de cuotas para indígenas, para las diferentes etnias de los pueblos originarios, está permitiendo, y esto es algo muy característico de nuestra universidad, que está permitiendo que esta polifonía que hablas tú de las memorias sean construidas en estos momentos para ahora por los propios indígenas, por las propias personas que ahí viven, ¿no? Porque los académicos hablan como académicos y la gente que está allá, que vive de estas cosas, que puede hablar de hecho sobre sus propias memorias, y la universidad, ¿no? La UNED nos permite esta posibilidad, de hecho, de que nosotros digamos lo que de hecho ocurrió y que ocurre en el Cangazo nuevo o que sea el antiguo. Bueno, os agradecemos, te agradecemos demasiado, muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Carlos, quer falar algo, por favor? Vou só agradecer, Juan, e firmar nossa parceria em outros momentos. Muito Perfecto. obrigado pela disponibilidade, pela participação. Obrigado. A contribuição foi excelente para o nosso programa. Muito obrigado. E Muchas obrigado gracias. a todos pela participação. Obrigado, professora Iramaia, e até breve. Até mais. Até mais. Ya. Hasta pronto, que estén muy bien.